Hola, mi nombre es Jorge Correa, soy médico infectólogo. Conmigo vamos a tener la clase de infecciones intrahospitalarias y sepsis. Los objetivos de este seminario van a ser conocer lo que son las infecciones intrahospitalarias y la sepsis, reconocer su relevancia y además sus etiologías, reconocer a los patógenos internosocomiales más frecuentes, aprender sobre la cadena de transmisión y cómo podemos prevenir y tener nociones de cómo romper la misma, y por último, la toma de muestras clínicas para el diagnóstico de diferentes infecciones intrahospitalarias. Se consideran las infecciones intrahospitalarias a todas aquellas que se desarrollan luego de 48 horas del ingreso del paciente hasta 3 días después del alta del mismo. Además, se consideran infecciones intrahospitalarias aquellas que se pueden desarrollar hasta 30 días después de un acto quirúrgico, siempre y cuando el paciente se encuentre internado, o hasta un año si está involucrada la colocación de una prótesis. Estas infecciones abarcan a todos los pacientes que tienen contacto con el sistema de salud. Entonces, podemos incluir a aquellos pacientes que se encuentren en diálisis, internados en centros de tercer nivel o institucionalizados, aquellos que tienen contacto permanente con pacientes que tengan otras enfermedades o aquellos pacientes que tengan cuidados domiciliarios. En este caso, se lo va a llamar infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces, estas infecciones asociadas al cuidado de la salud van a constituir un problema frecuente que va a estar asociado a la atención médica de los pacientes y también a los progresos de la tecnología, aumentando la morbilidad, las secuelas, consecuentemente con la mortalidad, y la estancia hospitalaria, consecuentemente con la misma, los costos. Cuando hablamos de relevancia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, sabemos que constituyen el efecto adverso más frecuente en los centros de atención de salud a nivel mundial. Y la Organización Mundial de la Salud, con respecto a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, refiere que son cientos de miles de pacientes los que se ven afectados en el mundo cada año, dando lugar a una alta mortalidad, siendo entre la cuarta y la sexta causa de mortalidad mundial. Además de generar pérdidas económicas para el sistema de salud, se sabe que en países desarrollados, 7 de cada 100 pacientes van a tener en algún momento una infección asociada al cuidado de la salud, así como 10 de cada 100 pacientes en países subdesarrollados van a adquirir al menos una infección asociada al cuidado de la salud. Así, la carga endémica de las infecciones asociadas al cuidado de la salud es también significativamente mayor en países de bajos ingresos que en países de altos ingresos, y particularmente en pacientes internados, en cuidados intensivos y en pacientes recién nacidos. Entonces, como dijimos en la clase anterior, la relevancia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud son relativamente muy importantes, ya sea en países de altos ingresos, como en Estados Unidos o Canadá, como vemos en esta placa. En el margen izquierdo se ve que en Canadá es la cuarta causa de muerte de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, así como en Estados Unidos, que es la sexta causa de muerte en pacientes internados, por lo cual se considera que estas infecciones también hacen impacto en países de altos ingresos. En nuestro país, el sistema que se encarga de cuantificar las infecciones asociadas al cuidado de la salud y que elabora los reportes se llama Sistema de Vigilancia Vida, que desde el año 2005 trabaja en la elaboración de los mismos. Se estima que en nuestro país la cantidad de infecciones asociadas a la salud tiene una mortalidad atribuible de un 11.5%, aumentando los días de internación alrededor de 6.4 días y tiene un costo de alrededor de 12.000 pesos por cada evento que está relacionado con infección asociada al cuidado de la salud. Por lo cual, a nivel nacional, aumenta la cantidad de días de internación en 1.600.000 días, con 29.000 muertes atribuibles y un costo de 3.200 millones de pesos por año por pacientes. Por eso podemos decir que estas infecciones asociadas al cuidado de la salud son de características endémicas y epidémicas. Las infecciones intrahospitalarias o asociadas al cuidado de la salud pueden ser de características endógenas, las cuales se refieren a la flora normal de los pacientes, es decir, aquellos microorganismos de la microbiota normal que pueden producir una autoinfección e infectar a los pacientes. Desde el punto de vista de los factores predisponentes, podemos hablar de enfermedades crónicas y comorbilidades como accidentes cerebrovasculares, alcoholismo, coma, desnutrición, diabetes, desnutrición, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias, insuficiencias renales o hepáticas, neoplasias, úlceras por decúbitos, neutropenias, entre otras. Otra de las fuentes de transmisión de infecciones intrahospitalarias o asociadas al cuidado de la salud es a partir de los reservorios presentes en el ambiente sanitario. Entonces, aquí podemos diferenciar distintos problemas. Problemas propios de cada institución, como por ejemplo fallas edilicias, alta carga de patógenos por falta de sistemas de ventilación adecuados, carencia de programas de control de infecciones o insuficientes recursos para el desarrollo de los mismos. Entre otros factores que producen infecciones exógenas se encuentran las prácticas invasivas sobre los distintos pacientes, entre ellas la asistencia respiratoria mecánica, la colocación de catéteres venosos, sea centrales, periféricos o urinarios, alimentación parenteral, traqueotomías, entre otros. Las infecciones intrahospitalarias de origen exógeno tienen un origen multifactorial, en la cual están involucrados, por un lado, los patógenos, que forman parte del ambiente hospitalario, por otro, estos pacientes, que van a estar susceptibles por el hacinamiento y por la prolongada hospitalización, y por último, esta transmisión de estos patógenos que va a provenir del ambiente hospitalario. Estos van a colonizar distintas superficies o elementos de uso común, u otro de los vectores pueden ser, en este caso, el personal que atiende a los pacientes. Y aquí queda conformada la cadena de transmisión, en el cual el ambiente sanitario que puede estar conformado por un entorno animado, aquellos que atienden a los pacientes, o un entorno inanimado, en este caso, todas las superficies o elementos de uso común que se utilizan para atender a los pacientes. La principal característica de un programa de control de infecciones consiste en reconocer la cadena de transmisión y poder actuar sobre la misma. En esta placa te presentamos a los distintos actores de la cadena de transmisión. En este caso encontramos al huésped vulnerable que toma contacto con el sistema de salud y que se encuentra internado, aquellos patógenos intrahospitalarios que forman parte de la flora intrahospitalaria, el reservorio de los patógenos intrahospitalarios que podemos encontrar objetos animados, como por ejemplo otros pacientes portadores, u objetos inanimados, como por ejemplo las superficies que pueden ser secas, húmedas, fómites, agua, tanques contaminados, antisépticos o alimentación contaminada. Por otro lado, vamos a encontrar el portal de salida, a partir de donde estos pacientes que están colonizados o infectados transmiten distintas enfermedades a partir de la vía aérea, por contacto o por vectores. Por último, el portal de entrada hacia un nuevo huésped, el cual va a estar vulnerable a tener una nueva infección, ya sea a partir de la piel no intacta, la sangre o el tracto gastrointestinal. Los microorganismos que forman parte de la flora exógena pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Esta flora intrahospitalaria puede diferenciarse en aquellos que son clásicos, emergentes o reemergentes. Y los mismos van a tener una alta probabilidad de infectar pacientes que se encuentran en contacto con el sistema de salud. Existen bacterias con un alto potencial de diseminación entre pacientes que se encuentran internados. Acá cabe mencionar, en este caso, aquellas bacterias, enterobacterias, bacillus negativos, productores de carbapenemasas. Aquí encontramos entonces a las bacterias también llamadas KPC, que tienen la particularidad de ser resistentes a distintas líneas de tratamientos antibióticos.
Otras bacterias que forman parte de la flora intrahospitalaria y que además causan problemas importantes a nivel de los hospitales, dado que se diseminan entre pacientes con gran facilidad, son aquellas que se encuentran dentro del hospital, como por ejemplo el complejo Acinetobacter, los estafilococcus resistentes, las pseudomonas, carbapenemas resistentes, las klebsiellas, productoras de beta-lactamasas, ¿sí? O otras enterobacterias como E. coli, también productoras de beta-lactamasas, los heterococos macrococinos resistentes o la enfermedad por Clostridium difficile, que forma parte de diarreas intrahospitalarias. Estas bacterias requieren una vigilancia continua y además forman parte de flora intrahospitalaria, además de las anteriormente nombradas bacterias KPC, productoras de carbapenemasas, y tienen la particularidad entonces de producir una gran diseminación intrahospital. Uno de los reservorios más importantes es el ser humano y estos pacientes que están internados, los cuales pueden tener las bacterias en dos estados, sea en estado de infección clínica, donde los pacientes manifiestan enfermedades producidas por estas bacterias multiresistentes, o estado de colonización. Cuando hablamos de colonización, esta colonización puede producirse a nivel de la vía aérea superior, a nivel de la piel, a nivel del intestino, del aparato gastrointestinal o de diferentes lugares como heridas o catéteres. Estos pacientes colonizados son muy importantes poder detectarlos, dado que pueden llegar a producir también brotes de infecciones intrahospitalarias, dado su potencial de diseminación a otros pacientes. Generalmente, los pacientes infectados van a tener infecciones que se van a generar, en este caso, en distintos órganos o sistemas. Aquí hablamos entonces de infecciones asociadas al cuidado de la salud y vamos a poder destacar aquellas infecciones respiratorias o neumonías asociadas al cuidado de la salud, bacterianas, si en este caso los gérmenes se encuentran a nivel sanguíneo, infecciones urinarias que pueden estar relacionadas generalmente a colocación de sondas vesicales, infecciones de heridas, generalmente se producen en pacientes con internaciones prolongadas, como por ejemplo con lesiones por escaras o infecciones de sitios quirúrgicos, en la cual también están involucradas bacterias generalmente intrahospitalarias. Entonces aquí quedan definidas todas las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Neumonías intrahospitalarias, neumonías asociadas al respirador, bacteriemias que pueden estar relacionadas con catéteres venosos centrales, infecciones de sitios quirúrgicos, infecciones urinarias generalmente relacionadas a catéteres e infecciones de heridas. Otro de los actores implicados en la transmisión de infecciones intrahospitalarias asociadas al cuidado de la salud es el reservorio humano a partir del personal sanitario, en los cuales están incluidos tanto los médicos y médicas, enfermeros, enfermeras o camilleros, porque tienen contacto con los pacientes que están internados y si no cumplen con las medidas de control de infecciones, pueden llegar a involucrarse también en la cadena de transmisión. Los reservorios inanimados forman parte de aquellas superficies o objetos que pueden tomar contacto con el paciente y que pueden estar contaminados o colonizados con bacterias multiresistentes. Entre ellos, por ejemplo, está estudiado que la Acinetobacter baumannii puede persistir en superficies secas durante 3 días a 5 meses. Pseudomonas aeruginosas, por ejemplo, en superficies húmedas entre 6 horas y 16 meses y en superficies secas hasta 5 semanas. Staphylococcus, mientras tanto, puede sobrevivir en superficies secas de 7 días a 7 meses. Mientras que Candida albicans en superficies secas pueden persistir entre 120 días y Candida glabrata hasta 150 días. Con respecto a lo que son microorganismos que producen esporas, como Clostridium difficile, pueden persistir en el ambiente hospitalario por años o meses. Es así entonces que las superficies inanimadas pueden estar contaminadas con bacterias, virus o aquellos agentes patógenos que se encuentran en el medio intrahospitalario. Otros reservorios inanimados descritos, como por ejemplo son las aguas contaminadas, las cuales se utilizan para lavado de manos o para limpieza de pacientes. En este caso, si las aguas están contaminadas, pueden estar, en este caso, colonizadas por Pseudomonas aeruginosa, por legionelas, por micobacterias de crecimiento rápido, por hongos o por virus. Y no necesariamente tiene que ser agua de la red. Generalmente van a ser tanques hemodiálisis también que pueden estar contaminados o alimentos que pueden contaminarse. En este caso también son causa de brotes intrahospitalarios de distintas bacterias que pueden llegar a colonizar dichos reservorios. Completando la cadena de transmisión, el portal de salida del patógeno es aquel que es el vehículo de salida, que puede ser del paciente, del personal médico o de un objeto inanimado que se encuentra contaminado o colonizado y que puede colonizar o infectar a otro paciente, que en este caso sería el vulnerable. Entonces, el portal de salida es un punto donde debe ser motor de trabajo y de control para evitar la transmisión de patógenos intrahospitalarios y donde se pueden implementar tales medidas preventivas. Entonces, ¿de qué medidas estamos hablando? Las medidas conllevan medidas de precaución según los distintos tipos de patógenos y su mecanismo de transmisión. Aquí vamos a encontrar, como por ejemplo, la transmisión por contacto directo, para las cuales están desarrolladas medidas estándares, que representan aquellas que se producen a través de la transmisión horizontal, entre paciente y paciente colonizado o entre el paciente y el personal sanitario el cual lo asiste. Entonces, nosotros tenemos que detectar que esto es una forma de contagio que tenemos que evitar a partir de las precauciones estándares. Otra forma de transmisión es a partir del contacto indirecto, en la cual siempre interviene un objeto intermediario, por ejemplo, las manos del personal de salud, las cuales están contaminadas, o un instrumental o dispositivo médico, el cual también está contaminado. Para evitar la transmisión por contacto indirecto, también existen medidas de precaución estándares. Entre ellas se encuentran principalmente la higiene de manos, la esterilización o desinfección de los dispositivos reutilizables, o la limpieza y desinfección y esterilización de los instrumentos que se utilizan en los pacientes. Estos instrumentos se diferencian en críticos, semicríticos o no críticos, y también está incluida la limpieza y la desinfección de los ambientes. Otra de las formas de transmisión es a partir del contacto con gotas aéreas. El mismo se produce a partir de una corta distancia, en la cual las precauciones que vamos a tener que tomar para evitar este tipo de contagio es la utilización de barbijos. Entre los agentes etiológicos que se describen, principalmente se encuentran Bordetella pertussis, los virus como influenza, adenovirus, rinovirus, u otras bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus de grupo A o Neisseria meningitidis. En todos estos casos, para evitar la transmisión, hay que utilizar elementos de barrera entonces, como los barbijos. Y las precauciones que vamos a tener que tomar son por contacto respiratorio y van a complementar a las medidas estándares que ya fueron nombradas. Generalmente, estos pacientes también pueden estar en habitaciones privadas o puede hacerse una estrategia llamada cohorte. Esta estrategia consiste en juntar a los pacientes que tienen la misma patología respiratoria. Otra de las formas de transmisión es a partir de las pequeñas gotas. Esta transmisión, también llamada transmisión aérea, se produce por la diseminación de núcleos de gotitas en el aire y pequeñas partículas de polvo en el rango del tamaño respirable que contienen patógenos infecciosos. Los mismos a través del tiempo y la distancia, como por ejemplo, espuelas de aspergilos, que contienen tuberculosis, virus influenza o virus de la viruela. Aunque las partículas de polvo pueden albergar bacterias multiresistentes, es una vía menos importante para su diseminación respecto a la transmisión por contacto. En este caso, estos aerosoles o bioaerosoles que surgen del personal, principalmente en el quirófano, escapan de la ropa y de los barbijos formando una nube virtual, principalmente de bacterias o espuelas de hongos o algunos virus. Para eso, debemos implementar también elementos de barrera, y en este caso los barbijos deben ser barbijos de alta eficiencia o los llamados triparticulados o N95.
Otra de las formas de transmisión observadas es la transmisión por vehículos. En la misma, las fuentes de infección pueden estar contaminadas o colonizadas con bacterias y estas fuentes descritas se encuentran alimentos contaminados, agua o medicamentos comunes contaminados, los cuales son incluidos en las vías de tratamiento, ya sea vías para colocación de antibióticos o algún otro tipo de medicación, las cuales pueden estar contaminadas también y sirven como vehículo de infección. Y otra de las formas de transmisión también por vehículos en las cuales están incluidas y que son riesgo para los distintos pacientes son los distintos vectores. Hablamos de mosquitos, de moscas o roedores o otro tipo de alimañas, las cuales pueden llegar a producir en este caso infecciones intrahospitalarias. El principal vehículo para la transmisión por contacto son las manos del personal de la salud. Así es como las precauciones estándares involucran como medida principal la higiene de manos. Lo que ha demostrado entonces que la higiene de manos ha reducido las tasas de infecciones asociadas al cuidado de la salud, ya sea antes de la atención de los pacientes y después de tener contacto con los mismos. El lavado de manos previene y es la principal medida de evitar la transmisión de patógenos de manera horizontal. Existen diferentes tipos de lavados, uno de ellos es el lavado social. El mismo tiene como objetivo principal remover la flora transitoria y la suciedad moderada de la piel de las manos. Los productos utilizados para los mismos son soluciones jabonosas comunes y se debe realizar al ingresar a la sala para comenzar la atención, antes y después de la atención básica del paciente, cuando las manos están visiblemente sucias, antes de manipular alimentos, comer o darle de comer a un paciente y antes y después de ir al baño. Otra de las medidas utilizadas es el lavado antiséptico. El objetivo del lavado antiséptico es remover la flora transitoria del residente de la piel que se encuentra en las manos. Los productos empleados generalmente son jabones que tienen compuestos químicos con actividad demostrada in vivo o in vitro, y los mismos actúan sobre la piel. En este caso hablamos de compuestos con clorexidina y opovidona. ¿Cuándo se debe realizar un lavado antiséptico? Siempre, antes y después de realizar un procedimiento, sea invasivo, en el cual se utilicen guantes, como por ejemplo la utilización cuando se colocan los catéteres periféricos o centrales, sondas vesicales, manejo de asistencia respiratoria mecánica o punción lumbar. Después de la atención de los pacientes que están colonizados o infectados con gérmenes resistentes, o después de tener contacto con fluidos orgánicos o alimentos contaminados con los mismos, aunque se hayan utilizado manupias o guantes, y hay que quitarse los mismos, y siempre antes y después de colocarse guantes estériles. Otra de las formas de poder, en este caso, desinfectarse las manos es a partir del lavado seco de las mismas. El objetivo de este es remover la flora transitoria residente de la piel que se encuentra en las manos. Y la misma se realiza con la colocación de soluciones tópicas especialmente preparadas para la antisepsia de las manos, sin la necesidad de utilizar pileta, agua o jabón. El principal producto utilizado generalmente es el alcohol en gel, que tiene que encontrarse a una concentración del 70%. El mismo se realiza antes de atender al paciente o cuando pase por un área del cuerpo contaminada a otra limpia. Después de entrar en contacto con objetos contaminados, como por ejemplo el equipo médico, en la inmediata vecindad del paciente o ante un caso de urgencias. Cabe destacar también que este lavado no incluye cuando aquellos pacientes se encuentran infectados con infecciones productores de esporas, como por ejemplo los Trium difficile, en el cual este lavado seco de manos no tendría ninguna efectividad, dado que las esporas no son eliminadas con el alcohol del 70%. La higiene de manos es un procedimiento que debe realizarse antes de la evaluación de todos los pacientes y después de la evaluación de los mismos. Este procedimiento consiste en la colocación de alcohol en gel y este procedimiento dura entre 20 y 30 segundos. La Organización Mundial de la Salud, a través de su programa de seguridad del paciente, estimula al lavado de manos de manera permanente para salvar vidas. La higiene de manos, en esta placa, según la Organización Mundial de la Salud, se destacan los 5 momentos principales en los cuales deberíamos lavarnos o higienizarnos las manos antes de contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y por último, después del contacto con el entorno del paciente al salir de la habitación. Entonces, estos serían los 5 momentos más importantes que debería realizarse en higiene de manos. Precauciones estándares o de rutina están indicadas en todos los pacientes internados, independientemente de su diagnóstico. La misma consiste en la higiene de manos, el uso de barreras de protección, las condiciones y manipulación del equipo de atención del paciente, el control ambiental, el manejo de las sábanas y la ropa blanca, el uso de agujas y material cortopunzante, tener un resucitador individual, habitación del paciente y la higiene respiratoria en el caso de tener una patología de transmisión por gotas o aire. Según el Centro de Control de Enfermedades, dentro de lo que son las normas de control de transmisión y evitar las infecciones intrahospitalarias, se estimula el control en todo procedimiento médico, la bioseguridad en el manejo de los residuos hospitalarios, las normas de higiene ambiental, el manejo de la ropa de cama, la esterilización, el traslado de pacientes y el control de las visitas. Todos estos para fortalecer el sistema sanitario y así evitar las infecciones intrahospitalarias según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. La puerta de entrada de cada microorganismo va a depender del sitio de adquisición de la infección y va a ser propia de cada patógeno. La misma, como primer paso, generalmente ocurre una colonización previa a la infección. Luego, estos pacientes generalmente pueden tener flora intrahospitalaria y van a entonces colonizar el tracto respiratorio, la piel, el tracto gastrointestinal o la infección previa de heridas, y la misma puede llegar al torrente circulatorio, a partir de técnicas invasivas, transfusiones o infecciones de sitio quirúrgico. Como vemos en esta placa, el portal de entrada, luego de un procedimiento invasivo, en este caso se destaca a partir de una asistencia respiratoria mecánica. La misma es colonizada por gérmenes que pueden ser tanto bacilos gram negativos como cocos gram positivos o como algunos hongos como cándida, el cual coloniza la superficie, en este caso de los respiradores, y es el paso previo antes de producir la neumonía asociada a respiración mecánica. Proteus es otro de los gérmenes que puede colonizar sondas, en este caso catéteres urinarios, y los cuales pueden, en este caso, producir infecciones urinarias asociadas al cuidado de la salud. En esta placa se describen las principales infecciones intrahospitalarias. Dentro de las más frecuentes encontramos la infección urinaria, que forma parte del 40% de las infecciones intrahospitalarias y principalmente está asociado al uso de catéteres urinarios. La segunda en frecuencia forma parte de un 20% son las infecciones de sitio quirúrgico o sitio-operatorio, que se estima que alrededor de un 5 a un 12% de los pacientes van a desarrollar una infección postquirúrgica. La misma puede alcanzar hasta un 30% en cierto tipo de cirugía, como las colónicas o amputaciones. La tercera frecuencia es la neumonía, que alcanzan un 15% de las infecciones intrahospitalarias y pueden estar asociadas o no a respiración mecánica. Las mismas van a representar una alta tasa de mortalidad, que se estima que son entre un 15 y un 55% de las mismas. Una cuarta tipo de infección dentro de las infecciones intrahospitalarias son las infecciones cutáneas, que alcanzan un 8% de las mismas, y principalmente se van a dar en pacientes neonatos que tienen una alta susceptibilidad a infecciones de piel y a infecciones oculares. Otra frecuente infección dentro del punto de vista sanitario son las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales. Las mismas van a representar un 6% de las infecciones intrahospitalarias y van a estar relacionadas a infecciones bacterianas, por cocos gram positivos, por bacilos gram negativos o por hongos. La particularidad es que estos gérmenes pueden generar biopelículas que se asocian a catéteres. En esta placa se van a describir los diferentes tipos de infecciones
que se producen en el ámbito intrahospitalario en función de los agentes etiológicos. Como podemos observar, en la primera columna se observa la cantidad de gérmenes que producen diferentes tipos de infecciones, empezando por los cocos gram positivos, por bacilos gram negativos, o en este caso por hongos, principalmente Candida albicans o no albicans. En la primera columna vemos las neumonías asociadas a ventilador, con un número total de 50 pacientes afectados, donde la principal tasa de infección va a producirse por los cocos gram positivos, fíjense, también los bacilos gram negativos, principalmente los gérmenes bacilos no fermentadores, como Pseudomonas, Acinetto, Burkholderia o Stenotrophomonas. Dentro de lo que es la columna central vemos las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales, donde los cocos gram positivos ocupan un gran rol, principalmente los coagulasa positivos y los coagulasa negativos. Como vemos en esta placa, dijimos anteriormente que los Staphylococcus aureus coagulasa positivos son unos gérmenes muy frecuentes, y los otros gérmenes que generalmente colonizan principalmente las vías centrales van a ser los bacilos gram negativos, principalmente los no fermentadores, como se ve en esta placa muy bien, donde las Pseudomonas ocupan un gran rol y los Acinetobacter también, y luego los hongos, principalmente las cándidas. Dentro de lo que son las infecciones urinarias, ¿sí? Pensamos en cocos gram positivos, en este caso los enterococos, pero los gérmenes que más frecuentemente afectan a las mismas van a ser los bacilos gram negativos, principalmente las enterobacterias y también las cándidas. Los mismos tienen, como dijimos anteriormente en la placa anterior, presencia de biopelículas que ayudan a asociarse a catéteres urinarios. En este estudio, lo que trata de evidenciar es la resistencia antimicrobiana a lo largo del tiempo. En un periodo de estudio de alrededor de 8 años, lo que se observa es las altas tasas de resistencia dentro de lo que son los cocos gram positivos, Staphylococcus aureus, no resistentes, con respecto a lo que son los bacilos gram negativos, las Escherichia coli resistentes a ciprofloxacina y las que se encuentran con amplio espectro extendido de resistencia a antibióticos, por ejemplo, a beta-lactámicos. También observamos las Klebsielas resistentes a beta-lactámicos y por último los Acinetobacter, principalmente resistentes a distintos tipos de antibióticos y principalmente a los carbapenemas. Se define sepsis al conjunto de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas que son secundarias a una infección y que llevan a la difusión orgánica potencialmente mortal. Esta respuesta sistémica está regulada en el huésped y esta evidencia de cambios se observa a nivel clínico, bioquímico y pueden ser detectados por una escala de puntuación llamada SOFA, que evalúa la falla orgánica secuencial, con un incremento agudo de 2 o más puntos, y en este caso vamos a hablar de sepsis. Se estima que la mortalidad de sepsis ha descendido en los últimos años, sin embargo sus cifras persisten altas y continúa siendo una causa muy frecuente de mortalidad. Lo que podemos observar en el cuadro A, diferentes años, según diferentes autores, que el número de casos de sepsis ha ido en constante aumento, mientras que en el cuadro B lo que se observa son los casos fatales en función del tiempo, siendo una mortalidad elevada entre un 15 y un 25%. En esta figura C se explica la cantidad de muertos por año en función del tiempo. Lo que puede observarse es el aumento de la cantidad de muertos por año por los cuadros sépticos, que puede ir entre 150.000 a casi 400.000 pacientes por año. El sistema de puntuación SOFA evalúa distintos sistemas y órganos que fallan en la sepsis, en el cual están incluidos el sistema respiratorio, el sistema de la coagulación, la función hepática, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y la función renal. Recordemos que con 2 o más puntos de SOFA, los pacientes se definen como sépticos. Desde el punto de vista patogénico, sabemos que la sepsis es una respuesta sistémica o, en este caso, un conjunto de interacciones no lineal entre distintos sistemas que involucran el sistema inmune, neuronal, metabólico y endocrino. Esta respuesta estará regulada por distintos actores, en este caso inductores, sensores y mediadores, proinflamatorios y antiinflamatorios. El interjuego de los mismos va a tener como principal resultado a la sepsis. En este sistema, entonces, están involucrados los inductores, que principalmente forman parte de los agentes tóxicos de las bacterias gram negativas, principalmente la endotoxina, formada por el lipopolisacárido, exotoxinas o proteasas. Dentro de lo que son las bacterias gram positivas, encontramos las exotoxinas, los superantígenos, enterotoxinas, hemolicinas, peptidoglicanos, ácidos teicoicos. Los hongos presentan los componentes de la pared celular, principalmente beta-glucanos, mananos u otras moléculas endógenas. Los sensores van a ser los receptores de reconocimiento de patrones que se van a encontrar en la primera línea de defensa, principalmente los macrófagos, en las células dendríticas o en los mastocitos, que van a activarse y van a generar una respuesta inflamatoria local. La respuesta inflamatoria es bifásica. Al comienzo, los mediadores de la respuesta son las citoquinas y quimoquinas proinflamatorias. La interacción entre ligandos microbianos con los receptores produce la activación del NF-κB y la formación del inflamosoma, que conduce a la transcripción de TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12 e interleuquina 18. Los mediadores lipídicos, como las prostaglandinas y los leucotrienos, y el factor de activación plaquetario, son liberados principalmente por la acción del TNF-alfa sobre las membranas de las células inmunes y amplifican la respuesta inflamatoria. Otros mediadores son las enzimas liberadas por los neutrófilos y las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, principalmente el óxido nítrico. En esta fase de la sepsis, el resultado puede originar la coagulación intravascular diseminada, ya que la inflamación de la sepsis dirige el balance de la homeostasis hacia un estado procoagulatorio. La activación de la coagulación en la sepsis es de etiología multifactorial, y la inducción de la expresión del factor tisular, tanto en monocitos, neutrófilos y las células endoteliales, es fundamental. Dicha expresión es inducida por el TNF-alfa e interleuquina 1. Aquí hay una interrelación entre la inflamación y la coagulación. El factor tisular forma un complejo catalítico con el factor 7A en la sangre circulante y a partir de allí se desencadena la cascada de la coagulación. Ocurre también la apoptosis, principalmente en las células dendríticas y linfocitos. Resumiendo, a grandes rasgos, en esta etapa, la respuesta del huésped a la infección involucra un amplio rango de células y mediadores solubles que influyen, pero no solo se limitan a monocitos, células endoteliales y plaquetas, y a componentes solubles como componentes del complemento, inflamatorios y la cascada de la coagulación. Como dijimos anteriormente, la sepsis generalmente responde a una infección documentada. Desde el punto de vista microbiológico, nosotros nos dedicaremos a documentar el origen y la causa causal de la sepsis. Dentro de los diferentes focos, podemos mencionar la bacteriemia o la fungemia, el foco abdominal, que generalmente proviene de una peritonitis, apendicitis, colecistitis, entre otras, infecciones urinarias, infecciones endovasculares, como las asociadas a prótesis endovasculares o endocarditis, infecciones respiratorias, por ejemplo, neumonías, bronconeumonías, empiemas, infecciones de piel y partes blandas, infecciones del sistema nervioso central. Aquí se destacan meningitis o meningoencefalitis principalmente, o infecciones asociadas a la columna vertebral, como por ejemplo abscesos epidurales, infecciones en punto de partida del catéter o infecciones quirúrgicas. Dentro de las infecciones más frecuentes en el ámbito intranosocomial u hospitalario son las infecciones asociadas a catéteres urinarios.
en las cuales el catéter, si fue colocado más de 2 semanas anterior a la aparición de signos o síntomas de infección urinaria, debe retirarse y debe tomarse una nueva muestra con la nueva orina que provenga del catéter recién colocado. La función de la sonda no está recomendada si el catéter tiene más de 2 semanas colocado. Con respecto al cultivo, se considera positivo si tiene más de 1000 unidades formuladas de colonias por mililitros y manifestaciones clínicas. El diagnóstico de neumonía asociada a ventilador se realiza a partir de la toma de 2 muestras. La primera es el lavado bronquial alveolar, en la cual se destila solución fisiológica o agua estéril dentro del bronquiolo pulmonar y se aspira. Ese material se envía a cultivo y se realiza un método semicuantitativo en el cual, con un recuento mayor a 10 a la cuarta, unidades formuladas de colonias por mililitro es representativo. La otra forma de poder diagnosticar neumonía asociada a ventilador es a partir del cepillado protegido, en el cual se toma una muestra directamente de la zona afectada y se diagnostica con un recuento celular de 10 a la 3 unidades formuladas de colonias por mililitro. Para el diagnóstico de infección de sitio quirúrgico, se recomienda la punción de aspiración desde los bordes de la herida. Y también, dada la naturaleza y microbiología, se debe buscar mediante el cultivo para anaerobios tales microorganismos como etiología de la infección, además de los habituales microfílicos. Generalmente, el patógeno se aísla a partir de la cuarta estría. No se recomienda el hisopado de la herida como muestra, dada su alto potencial de contaminación con flora acompañante. Otra forma de poder llegar al aislamiento rápido de identificación del patógeno es a partir de la punción de colección no drenada de un absceso cerrado, así como la biopsia del tejido infectado. Ambas son muestras clínicas que también son válidas para el cultivo de infección de piel. Cuando se sospecha infección a punto de partida del catéter, debe descartarse infección. Los signos locales de infección, como secreción local, dolor o secreción, alertan ante la posibilidad de infección del catéter. El mismo debe ser retirado y debe ser cultivado a la punta. Y además, antes de la extracción del catéter, deben tomarse hemocultivos periféricos de manera simultánea. Una vez retirado el catéter, debe realizarse la técnica de rotación de la placa semicuantitativa. La misma detecta la colonización extraluminal y no la intraluminal. La misma puede dar falsos negativos. Y además, se miran los hemocultivos periféricos simultáneamente. Se logra la detección y el diagnóstico, y se puede interpretar como una bacteriemia a punto de partida del catéter cuando el crecimiento de las colonias por este método es mayor a 15 unidades formuladas de colonias con el cultivo de la punta del catéter. Y además debe crecer en los cultivos de sangre periféricos el mismo agente etiológico. Solo así se puede diagnosticar y se puede relacionar la bacteriemia asociada a catéter intravascular removible. Otra de las formas para poder diagnosticar bacteriemia a punto de partida de catéter intravascular es a partir de la técnica cuantitativa del catéter removible. En el mismo se cultiva el catéter en un caldo inmediatamente mediante vórtex, zonificación o centrifugación del segmento del catéter en un caldo, realizándose diluciones seriadas del mismo. Y se realiza un plaqueo y se obtiene cultivo cuantitativo. Con un recuento de 10 a la 3 unidades formuladas de colonias por segmento del catéter indica colonización del mismo. El aislamiento del patógeno en sangre mediante el hemocultivo periférico indica también bacteriemia relacionada con el catéter. Otra forma de poder diagnosticar bacteriemia a punto de partida de catéter en catéteres no removibles es el retrocultivo. En este toma de muestra, primero se toma una muestra de sangre paralizada por una punción y luego se toma una muestra de sangre vía transcatéter. Las muestras son comparadas y tienen que tener el mismo crecimiento bacteriano, con un recuento diferencial de por lo menos 5 veces a 1 del cultivo que proviene del catéter sobre el cultivo que proviene de la sangre periférica. Y el germen debe coincidir, género y especie. Otra forma de poder diagnosticar infecciones asociadas de catéter en catéter no removible es a partir del tiempo diferencial de positividad en hemocultivos. Para esto se requiere un sistema de hemocultivos automatizados y se compara el crecimiento de la bacteria en el catéter y el crecimiento de la bacteria en sangre. Y la diferencia entre ellos de positividad tiene que ser de 120 minutos o más, considerando que el catéter tiene que positivizar antes que el hemocultivo periférico. Así se puede diagnosticar una bacteriemia asociada a catéter en catéteres no removibles. Gracias. Se define sepsis al conjunto de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas que son secundarias a una infección y que llevan a la disfunción orgánica potencialmente mortal. Esta respuesta sistémica está regulada en el huésped y esta evidencia de cambios se observa a nivel clínico, bioquímico y pueden ser detectados por una escala de puntuación llamada SOFA, que evalúa la falla orgánica secuencial, con un incremento agudo de 2 o más puntos, y en este caso vamos a hablar de sepsis. Se estima que la mortalidad de sepsis ha descendido en los últimos años, sin embargo sus cifras persisten altas y continúa siendo una causa muy frecuente de mortalidad. La sepsis puede afectar cada año a 30 millones de personas y un número de mortalidad de 6 millones. 3 millones de recién nacidos con una mortalidad de 500.000 o 1.2 millones de niños y es una de cada 10 causas de muerte materna. Por lo que podemos decir que la sepsis tiene un gran impacto a nivel poblacional, mundial y a nivel, obviamente, de mortalidad y paralelamente es una enfermedad que sufren más los países subdesarrollados o en vías de desarrollo que los desarrollados. En países desarrollados, como lo es Estados Unidos, la primera causa de muerte y la primera causa de readmisión hospitalaria aumenta 1.5% su incidencia cada año. En materia de costos sabemos que puede ser hasta más de 24 billones de costos anuales y hay un 19% de aumento del gasto entre los últimos años, 2011 y 2019. Además, constituye una altísima tasa de uso de antibióticos con la administración de los mismos y la utilización de los mismos son muy importantes dado que disminuye un 7.6% la mortalidad por sepsis. En esta placa lo que podemos observar es la incidencia proyectada de sepsis en Estados Unidos entre el periodo 2001 y 2050. Lo que se puede observar entonces es el aumento de los casos de sepsis en función del tiempo y que esto va a duplicar el aumento de la población en general. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que esta es una enfermedad que tiene una altísima incidencia y que a lo largo de los años vamos a tener que ocuparnos. En esta placa vamos a observar los factores de riesgo asociados a la sepsis. En este caso los extremos de la vida, menores de 2 años o mayores de 55, los mismos por alteración del sistema inmunológico. Enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, EPOC, cirrosis, obstrucción biliar, fibrosis quística o enfermedades renales, alteraciones de la inmunidad,
ya sea por trasplantes, transfusiones, o algún tipo de quimioterapia o radioterapia, o inmunosupresión mediada por drogas, alteración y ruptura de las barreras naturales, luego un trauma, cirugía, cateterización, intubación o quemaduras, infecciones crónicas como lo son el HIV o infecciones del tracto urinario, neumonías, heridas dérmicas no cicatrizantes, o una alteración con alteración de la nutrición, en este caso de nutrición proteico-calórica. Son todos factores de riesgo que van a llevar a los individuos a que tengan mayor predisposición a tener sepsis. Dentro de las etiologías de la sepsis podemos describir dos grandes vertientes. El 80% de las mismas son episodios comunitarios, mientras que el restante forman parte de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Con respecto a los sitios de infección más comunes que se pueden desencadenar como origen de la sepsis, pensamos en neumonías en un 64%, infecciones abdominales en un 20% de los casos, infecciones del tracto urinario en un 25% e infecciones de piel en un 11% de los mismos. La sepsis se puede originar de cualquier tipo de microorganismo. Por lo tanto, la gama de presentación del síndrome puede ser muy amplia y variar considerablemente según las regiones geográficas. Entre los pacientes con sepsis se ha reportado una prevalencia casi igual de infecciones bacterianas, ya sea por cocos gram positivos o por bacterias gram negativas, aunque aquellas que son producidas por bacterias gram positivas serían más frecuentes. En particular, las bacterias más frecuentes son Staphylococcus como gram positivos, dentro de los bacilos gram negativos no fermentadores, Pseudomonas aeruginosa, y dentro de los bacilos gram negativos, entre bacterias, serían las Escherichia coli. Como se describió anteriormente, la sepsis es una respuesta sistémica desregulada que va a ser en respuesta a una infección. Y esto va a llevar a observar cambios clínicos y bioquímicos que van a ser detectados por un esquema de puntuación. Esta puntuación se llama evaluación secuencial de falla de órgano o puntuación SOFA. La misma habla de una infección y con 2 o más puntos de este sistema de puntuación hablamos de sepsis. El sistema de puntuación SOFA evalúa distintos sistemas y órganos que fallan en la sepsis, en el cual están incluidos el sistema respiratorio, el sistema de la coagulación, la función hepática, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y la función renal. Recordemos que con 2 o más puntos de SOFA, en los pacientes se definen como sépticos. Hablamos de shock séptico cuando tenemos un cuadro de sepsis asociado a la necesidad de una terapia vasopresora para elevar la presión arterial por encima de 65 milímetros de mercurio, o cuando tenemos niveles de lactato por encima de los 2 milimoles por litro, a pesar de una adecuada resucitación con fluidos. Por lo cual, estos cuadros de shock séptico conllevan una altísima mortalidad que en algunas series está descrita como mayor al 40%. Una rápida forma de poder sospechar un cuadro séptico es evaluando el estado mental de los pacientes con una escala de Glasgow menor a 13 o un aumento de la velocidad respiratoria, es decir, una frecuencia respiratoria por encima de 22, o una disminución de la presión sanguínea, en este caso con una disminución de la presión sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio. Entonces, la presentación clínica de la sepsis va a depender del sitio de infección y hay que identificar distintos signos de infección y disfunción de distintos órganos. La patofisiología de la sepsis. La respuesta sistémica de la sepsis es un sistema no lineal complejo con múltiples interacciones entre los distintos sistemas. En este caso, el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema neuronal y el sistema metabólico, en el cual van a participar también diferentes inductores, sensores y mediadores, tanto pro como antiinflamatorios. En este sistema, entonces, están involucrados los inductores, que principalmente forman parte de los agentes tóxicos de las bacterias gram negativas, principalmente la endotoxina, formada por el lipopolisacárido, exotoxinas o proteasas. Dentro de lo que son las bacterias gram positivas, encontramos las exotoxinas, en los superantígenos, enterotoxinas, hemolicinas, peptidoglicanos, ácidos teicoicos. Los hongos presentan los componentes de la pared celular, principalmente beta-glucanos, mananos u otras moléculas endógenas. Los sensores van a ser los receptores de reconocimiento de patrones que se van a encontrar en la primera línea de defensa, principalmente los macrófagos, en las células dendríticas o en los mastocitos, que van a activarse y van a generar una respuesta inflamatoria local. La respuesta inflamatoria es bifásica. Al comienzo, los mediadores de la respuesta son las citoquinas y quimoquinas proinflamatorias. La interacción de los ligandos microbianos con los receptores produce la activación del NF-κB y la formación del inflamosoma, que conduce a la transcripción de TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12 e interleuquina 18. Los mediadores lipídicos, como las prostaglandinas y los lipoproteinos, y el factor de activación plaquetario, son liberados principalmente por la acción del TNF-alfa sobre las membranas de las células inmunes y amplifican la respuesta inflamatoria. Otros mediadores son las enzimas liberadas por los neutrófilos y las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, principalmente el óxido nítrico. En esta fase de la sepsis, el resultado puede originar la coagulación intraocular diseminada, ya que la inflamación de la sepsis dirige el balance de la homeostasis hacia un estado procoagulatorio. La activación de la coagulación en la sepsis es de etiología multifactorial, y la inducción de la expresión del factor tisular, tanto en monocitos, neutrófilos y las células endoteliales, es fundamental. Dicha expresión es inducida por el TNF-alfa e interleuquina 1. Aquí hay una interrelación entre la inflamación y la coagulación. El factor tisular forma un complejo catalítico con el factor 7A en la sangre circulante y a partir de allí se desencadena la cascada de la coagulación. Ocurre también la apoptosis, principalmente en las células dendríticas y linfocitos. Resumiendo, a grandes rasgos, en esta etapa, la respuesta del huésped a la infección involucra un amplio rango de células y mediadores solubles que influyen, pero no solo se limitan a monocitos, células endoteliales y plaquetas, y a los componentes solubles como componentes del complemento, inflamatorios y la cascada de la coagulación. Hoy hablamos de un nuevo paradigma de sepsis, en la cual estos nuevos paradigmas sugieren que ambas respuestas pueden ocurrir simultáneamente, tanto una actividad desregulada de la respuesta proinflamatoria que lleva al daño tisular y una respuesta antiinflamatoria que lleva a la inmunosupresión de manera simultánea. Entonces, estas pueden ocurrir simultáneamente y la dirección, la extensión y la duración de estas reacciones están determinadas tanto por factores del huésped, como características genéticas, edad, enfermedades coexistentes y medicamentos, así como factores del patógeno, carga microbiana y virulencia del mismo. Como dijimos anteriormente, la sepsis generalmente responde a una infección documentada. Desde el punto de vista microbiológico, nosotros nos dedicaremos a documentar el origen y la causa causal de la sepsis. Dentro de los diferentes focos, podemos mencionar la bacteriemia o la fusquemia, el foco abdominal, que generalmente proviene de una peritonitis, apendicitis, colecistitis, entre otras, infecciones urinarias, infecciones endovasculares, como las asociadas a prótesis endovasculares o a endocarditis, infecciones respiratorias, por ejemplo, neumonías, bronconeumonías, empiemas, infecciones de piel y partes blandas, infecciones del sistema nervioso central. Aquí se destacan meningitis o meningocefalitis principalmente, o infecciones asociadas a la columna vertebral, como por ejemplo abscesos epidurales, infecciones en punto de partida de catéter o infecciones quirúrgicas. Se define bacteriemia como la presencia de bacterias en el torrente circulatorio.
Las mismas pueden ser primarias cuando es un cuadro compatible con infección y la obtención de cultivos positivos en sangre, hemocultivos, pero no se conoce el foco de infección. Con respecto a las bacteriemias secundarias, son aquellas que están relacionadas a distintos focos infecciosos. Hablamos de cuadros abdominales, infecciones urinarias, neumonías o infecciones asociadas a catéteres. El aislamiento del mismo microorganismo tiene que ser en sangre periférica y en el foco infeccioso, siempre en el contexto coincidiendo con el cuadro clínico compatible. Cuando un patógeno aislado es un microorganismo colonizador de la piel, como por ejemplo un estafilococo aurata negativo, se exige que por lo menos sean dos hemocultivos positivos del mismo patógeno, es decir, la misma especie y el mismo perfil de sensibilidad. La muestra clínica que estudia la presencia de bacterias u hongos en sangre son los hemocultivos. El momento ideal para realizar la toma de hemocultivos es siempre antes del inicio de antimicrobianos. Es importante que el número de muestras siempre sea entre 2 y 3 muestras. Las ventajas de esto es que aumenta la probabilidad de encontrar al microorganismo en la sangre y va a diferenciar una bacteriemia o fungemia verdadera de una pseudobacteriemia o pseudofungemia, es decir, de contaminaciones. Por lo cual, sabiendo que tenemos entre 2 y 3 muestras, vamos a aumentar la sensibilidad del método entre un 95 y un 98% frente a verdaderas bacteriemias o fungemias. La técnica de hemocultivos se tiene que realizar mediante la venopunción de sangre periférica y se deben tomar entre 2 y 3 muestras seriadas y de sitios distintos. Este procedimiento debe realizarse en máximas condiciones de esterilidad, es decir, con el uso de soluciones estériles, y de bioseguridad, es decir, con el uso de guantes estériles, barbijo, antiparras y camisolín descartable. Para la esterilización de la zona se utiliza alcohol del 70%, eopovidona o clorexidina alcohólica por lo menos mayor al 0.5%. Se lo deja secar, se realiza una nueva antisepsia de la piel, que tiene que por lo menos actuar en no menos de un minuto, se contamina la botella a donde se va a realizar el cultivo, y una vez teniendo todo preparado, se identifica la vena y se realiza la punción. El volumen de sangre a extraer va a depender de la característica de los pacientes. En pacientes adultos se prefiere extraer entre 5 y 10 mililitros de sangre venosa periférica. Y se van a cultivar en frascos de 50 o 100 mililitros, manteniendo la relación 1 en 10. Para recién nacidos, el volumen a extraer es mucho menor, 0.5 mililitros, mientras que en niños el volumen es menor a 2 mililitros. La interpretación de los hemocultivos. En este caso, vamos a tener tres grandes características. La primera, aquellos microorganismos que casi siempre van a representar una verdadera bacteriemia. Los microorganismos, en este caso, son Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, u otras enterobacterias como Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans o Streptococcus pneumoniae. Aquellos microorganismos que raramente van a representar una verdadera bacteriemia. En este caso, generalmente van a ser contaminaciones. Y pensamos en Corynebacterium, Bacillus o Propionibacterium magnes. Y después, aquellos microorganismos que son de muy difícil interpretación y que vamos a tener que observar la característica del paciente y justamente el cuadro clínico acompañante. Hablamos de Streptococcus viridans, Enterococcus o Staphylococcus aurata negativos, que pueden representar bacteriemias transitorias, contaminaciones o bacteriemias verdaderas, de acuerdo a si hay algún componente comprometido, como por ejemplo una endocarditis. Vamos a hablar de pseudobacteriemia cuando hay presencia de microorganismos, principalmente aquellos de difícil interpretación, en una sola muestra de la serie. Los hemocultivos polimicrobianos son extremadamente infrecuentes, excepto en aquellos pacientes con endocarditis en drogadictos endovenosos. Por último, un microorganismo aislado del hemocultivo es diferente del sitio primario de la infección. También vamos a hablar de pseudobacteriemia. En general, los hemocultivos se van a mantener hasta por lo menos 7 días, excepto en aquellos microorganismos de lento crecimiento, que se van a descartar las botellas de hemocultivos recién al día 21. Y se van a considerar positivos cuando se aísla el mismo patógeno en 2 o más muestras. Los agentes etiológicos van a ser variables según el foco de infección y de dónde provengan, ya sea de la comunidad o de la flora intrahospitalaria. Así, por ejemplo, en las neumonías adquiridas de la comunidad, las causas más frecuentes van a ser Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae, mientras que en las neumonías nosocomiales, las causas más frecuentes van a ser Bacillus gram negativos, tanto fermentadores como no fermentadores, y un rol cada vez más frecuente es el del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Con respecto a las infecciones del sistema nervioso central, las causas más frecuentes van a ser Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae si provienen de la comunidad, mientras que si provienen de la flora intrahospitalaria, vamos a tener Staphylococcus aureus, principalmente meticilino resistente, u otros Bacillus gram negativos, en este caso fermentadores o no fermentadores. Por último, los cuadros abdominales provenientes de la comunidad, vamos a encontrar a enterobacterias como enterococos o bacterias anaerobias. En cambio, para la flora intrahospitalaria van a producirse por Bacillus gram negativos, aerobios, bacterias anaerobias y cándida. Dentro de los agentes etiológicos de infecciones urinarias de la comunidad, principalmente va a estar producida por Escherichia coli, uropatógena, luego el Proteus y después enterococo. Dentro de lo que es la flora nosocomial, hablamos de Bacillus gram negativos, tanto fermentadores como no fermentadores y enterococos. Dentro de lo que es el catéter endovascular, para lo que es la flora de la comunidad, hablamos de Staphylococcus meticilinos sensibles, Streptococcus enterococos, mientras que para la flora nosocomial hablamos de Staphylococcus meticilinos resistentes o coagulasa negativos, meticilinos resistentes, enterococo Valco-R, Bacillus gram negativos, fermentadores, no fermentadores y especies distintas de cándida. Con respecto a lo que es la infección de piel y partes blandas adquirida en la comunidad, hablamos de Staphylococcus aureus, meticilino sensible, Streptococcus pyogenes o Clostridiums, mientras que para la flora nosocomial hablamos de Staphylococcus aureus, meticilino resistente, Bacillus gram negativos, tanto aerobios como fermentadores como no fermentadores. Hay que darle un rol de importancia para las infecciones de piel y partes blandas al Staphylococcus aureus, meticilino resistente de la comunidad, que lo observamos de manera más frecuente en las distintos tipos de infecciones de piel. Dentro de las infecciones asociadas a catéteres, vamos a tener la vía de colonización, que van a ser desde la piel hacia el catéter, es la más frecuente, y van a ser los gérmenes que van a colonizar el catéter desde la interfase piel-catéter. La segunda descrita es desde la sangre al catéter, y generalmente se produce por una bacteriemia continua y por una diseminación hematógena de un foco distante hacia el catéter. La tercera es de la infusión hacia el catéter, es muy poco frecuente. Mientras que una cuarta es desde la mano del personal hacia el catéter, es la manipulación sin técnica adecuada de hacerse de las manos del personal de la salud. Los gérmenes más frecuentemente observados en las infecciones asociadas a catéteres son el Staphylococcus aureus, meticilino sensible y meticilino resistente, Staphylococcus coagulasa negativos, Streptococos, enterococos, cándida, enterobacterias, entre ellas Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Stenotrophomonas maltophilia. Otros gérmenes como el Corynebacterium es muy frecuente observarlos en colocación de catéteres permanentes. El diagnóstico microbiológico de infecciones asociadas a catéteres. De acuerdo al tipo de catéter, si es extraíble o no, se realizan cultivos según se detalla a continuación. Siempre, antes de manipular los catéteres, deben tomarse un juego de cultivos seriados. Y luego, si son catéteres extraíbles, se hace un cultivo cuantitativo.
El mismo consiste en pasar 1 mililitro de agua destilada estéril por el lumen del catéter y luego se somete a un vórtex durante 1 minuto. De esto se siembra un 0,1 mililitros y de esta suspensión se pone en una placa de agar sangre y se cultiva durante 5 días. Se considera significativo con un recuento mayor a 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Otra forma es a partir de la extracción del catéter también y realizar un cultivo semi-cuantitativo. Este cultivo se llama método de Macchi y consiste en hacer rodar el segmento externo del catéter, generalmente entre 3 y 5 centímetros del extremo distal, la punta, y se siembra en la parte media que corresponde al sitio de inserción. La misma entonces se hace rodar en una placa de agar de atrás hacia adelante por lo menos 4 veces y se incuba durante 24 horas a 37 grados. Se acepta como criterio de colonización significativa la presencia de 15 o más unidades formadoras de colonia por placa. Solo se recupera los microorganismos de la superficie externa del catéter, por lo que su máxima utilidad es en catéteres de corta duración, por lo menos de 10 días de permanencia, y cuando predomina la colonización a través de la piel del sitio de inserción y la migración posterior al extremo distal de la superficie externa del catéter. Para catéteres no removibles se realiza la técnica de retrocultivo. La misma consiste en tomar una muestra de sangre periférica heparinizada a través del catéter. La misma se compara con el hemocultivo seriado. Ante la presencia de 5 veces más de recuento de colonias entre el retrocultivo, es decir, la sangre transcatéter y el hemocultivo periférico, se lo puede vincular a infección asociada a catéter. La otra forma es a partir de algo que se llama tiempo diferencial de positividad, que es, por lo menos, se anteceda 120 minutos el cultivo de la sangre extraída del retrocultivo, mientras que el cultivo de sangre periférica tarda 120 minutos más en positivizarse, pero la única condición, como en todo lo que vimos anteriormente, es que el germen tiene que coincidir, el del cultivo con el del sitio de infección. Para esto entonces hablamos del cultivo de la punta del catéter o el cultivo del retrocultivo, tiene que ser el mismo germen, con la misma especie y el mismo perfil de sensibilidad a antibióticos que los obtenidos del hemocultivo periférico. ¿Cómo interpretamos una infección asociada a catéteres? Tenemos 3 grandes diferencias. Una colonización del catéter, cuando hay un desarrollo significativo de un potencial patógeno, pero no hay clínica acompañante. Una infección del sitio de salida, en el cual hay un desarrollo significativo del potencial patógeno del sitio de inserción, y esto puede estar acompañado o no de síntomas locales, es decir, eritema, inflamación, exudado, pero la característica es que no tiene que tener bacteriemia o fungemia acompañante. Entonces no podemos hablar de bacteriemia o fungemia asociada al catéter. Distinto a la tercera, que es una infección sistémica, en la cual sí tenemos bacteriemia o fungemia acompañante que está relacionada con el catéter, es decir, obtenida a través de la punta del catéter o a partir del retrocultivo. Tiene que coincidir el germen, el género, la especie y el perfil de sensibilidad. Las infecciones de sitio quirúrgico o de herida quirúrgica van a estar relacionadas a una infección que ocurre dentro de los 30 días del acto quirúrgico o hasta un año posterior al acto quirúrgico si está involucrada la colocación de una prótesis. Y de acuerdo a su grado de profundidad se van a diferenciar en incisionales superficiales o incisionales profundas o compromisos de órgano-espacio. En las primeras, incisionales superficiales, generalmente está comprometido la piel y el tejido celular subcutáneo. En las incisionales profundas están comprometidas las fascias y los músculos, mientras que en las que comprometen el órgano y los espacios están comprometidos los órganos que generalmente forman parte del mismo o las cavidades. ¿Cómo reconocemos una infección de sitio quirúrgico? Bueno, la misma puede reconocerse a partir de la tetrada de presencia de tumor, calor, rubor y dolor, también los bordes de la herida quirúrgica que no estén afrontados, acá hablamos de diesencia de la herida, así como la secreción de material por intermedio del tejido que está afectado y que sale contenido de la herida quirúrgica. Los agentes etiológicos más frecuentes van a ser los cocos gram positivos, en este caso estreptococos, estafilobabrios penicilino resistentes, estafilococos bulasa negativos o enterococos. Dentro de los bacilos gram negativos encontramos a los fermentadores como E. coli o los no fermentadores como pseudomonas. También es muy frecuente encontrar infecciones por anaerobios o infecciones polimicrobianas o mixtas. El diagnóstico microbiológico de las infecciones de herida quirúrgica. Las muestras pueden ser desde el aspirado del material de la herida con aguja y jeringa estéril, el mismo debe ser transportado en un frasco estéril, en un frasco desgasificado conteniendo medio de transporte para bacterias anaerobias. Otra forma es a partir de la biopsia de imágenes de la herida, también debe transportarse en un frasco estéril con tapa rosca, esta es la muestra ideal. Y tercero, el hisopado. El mismo muchas veces puede tener una alta contaminación, por lo cual no se prefiere como una técnica ideal para este tipo de estudios. Entonces, como podemos observar en este seminario, para el diagnóstico de sepsis debe aislarse el patógeno del presunto foco infeccioso. Si existe bacteriemia acompañante, debe aislarse el mismo patógeno en sangre como en el foco comprometido y generalmente se pueden obtener distintas muestras clínicas. Vamos a hablar del aparato respiratorio, por ejemplo, muestras de esputo, aspirado traqueal o lavado bronquial. En infecciones urinarias puede tomarse muestra de cultivo de orina o urocultivo. En el sistema nervioso central vamos a tomar generalmente a partir de la punción lumbar líquido cefalorraquídeo o en el caso de que tenga una presión cerebral vamos a tomar una muestra de biopsia en este caso cerebral. Infecciones de piel y partes blandas se puede tomar entonces un aspirado o una biopsia de la piel principalmente. Muchas gracias por su atención.